el día de qué sesión vamos a revisar el tema de los nombramientos del Tribunal Constitucional. Ya llegó, que es un nombre que corresponde proponer a la Cámara, ya llegó la propuesta de la Cámara, se dio cuenta en la sala, nos llegó ya a la comisión, y el plazo que nosotros tenemos para pronunciarnos vence el 21. Entonces, quisiera, si tienen ustedes alguna preferencia, a lo mejor debiera ser la próxima semana o la semana del 17. Senador Cruzcoque. Sí, primero, junto con saludarlo a usted, saludar al ministro y a los senadores que nos acompañan y a los funcionarios. Primero, primera intervención porque me integro recién a la comisión, así que espero que tengamos un muy buen trabajo hacia adelante y preguntarle cosas más bien de orden práctico, porque la verdad que no me han llegado los emails, así que le solicitaría por su intermedio a la Secretaría que me empiecen a llegar, porque no sé, no estoy consciente de las citaciones, salvo la del lunes, que sé que se tiene. Entonces, saber, precisamente para efecto de tomar la decisión de cuándo podemos empezar a ver asuntos como los de los nombramientos, saber qué día estamos sesionando. Y bueno, feliz de integrarme y de ser parte de esta comisión. Gracias, presidente. Gracias a usted, senador Cruzcoque, que le damos efectivamente la bienvenida a esta comisión. Nosotros sesionamos los lunes acá en Santiago a partir de las 10:30, martes y miércoles en Valparaíso de 10:30 a 12 a 12. Esos son los 3 días que sesiona la Comisión de Constitución y de acuerdo a la carga de trabajo, que es bastante, vamos a ver un poco más adelante si podemos incluir una cuarta sesión. Le pedimos a la Secretaría entonces que lo incorpore en enviar todas las notificaciones o documentos que se nos lleguen. Le hemos enviado, Presidenta, pero hemos enviado. El correo Senado, lcruzcoque@senado. Ese no. ¿Está enviado? Vamos a verifiquemos que Ya. Bueno, voy a revisar porque la verdad que revisemos y veamos, solucionemos cualquier problema que hay. Bien. Entonces, para que empiecen a pensar, debiéramos ojalá verlo la próxima semana, a lo mejor en la sesión del próximo miércoles de la semana que viene. ¿Les parece? Miércoles y hacemos 2 sesiones, como primero escuchamos al ministro y luego a los postulantes. 2 sesiones en una, abrimos para escuchar al ministro, luego la cerramos y abrimos la siguiente para escuchar a los 2 postulantes. Senador Galilea, lo veo con cara de pregunta. Porque nuestro plazo se vence el 21, o sea, el plazo del Senado en realidad. De la tabla, señor secretario. Gracias, Presidenta. Su Señoría, muy buenos días. Invitados, invitadas. Señora Presidenta, corresponde en esta oportunidad iniciar la discusión en general del proyecto de ley que suprime o modifica la intervención de notarios en trámites y actuaciones y gestiones determinadas, asignado a boletín número 13.535-07. Sus Señorías tienen allí en su carpeta un comparado de este asunto. Este proyecto, su Señoría, cumple su segundo trámite constitucional en la Corporación y se inició en mensaje del expresidente de la República, señor Sebastián Piñera. Se dio cuenta de esta iniciativa en la Sala del Senado en sesión de 13 de diciembre de 2022, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Cabe consignar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de nuestro reglamento, este asunto debería discutirse solo en general. El objetivo de la iniciativa, en suma, es modificar diversos cuerpos legales para suprimir o adecuar la intervención de un notario en diversos trámites, actuaciones y gestiones que las leyes establecen. Este propósito busca realizarlo mediante 14 artículos que inciden en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ley de Servicios de Gas, la Ordenanza de Aduanas, la ley que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas y perfecciona el rol de la superintendencia del ramo, la ley que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales, la ley que moderniza el sector portuario estatal, la Ley General de Cooperativas, la Ley General de Pesca y Agricultura, la Ley General de Servicios Eléctricos, el Código de Aguas, la Ley sobre Estatuto Administrativo, el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y la ley que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. Esta iniciativa, señora Presidenta, además,
establece un artículo en virtud del cual los organismos del Estado no podrán exigir la presentación de autorizaciones notariales de firmas en documentos otorgados en soporte de papel o electrónico para la ejecución de trámites que deban realizarse ante estos, salvo que dicha autorización sea expresamente requerida por mandato legal o reglamentario. Gracias, señor secretario. Le damos la palabra al señor ministro. Damos también la bienvenida a nuestros invitados de la Asociación de Notarios Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile. Señor ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Saludo a los senadores presentes y a los asistentes. Yo a continuación vamos a hacer una pequeña presentación de los objetivos de este proyecto, que como bien se ha dicho es una tramitación de continuidad de un proyecto que ha sido previamente tramitado en la Cámara de Diputados. La presentación. Bien, recuerden que en los debates legislativos que se encuentran en este Congreso en materia de notarios y conservadores, uno podría hacer una distinción de dos grandes dimensiones. Uno es aquellos que apuntan a focalizar aquellos aspectos que están vinculados a la tramitación, a las exigencias de documentación en procedimientos privados o en procedimientos administrativos, y la segunda, que se refiere a cuestiones más estructurales sobre reforma al régimen de notarios y conservadores, que uno lo podría reducir al régimen de nombramientos y acceso, calidad de servicio, y el tercero a los aspectos que están vinculados a supervisión y control. Estos últimos son aspectos de la reforma más estructural que está también en esta comisión. Pero la primera, que está vinculada a la modificación y supresión de trámites, está asociada a las agendas de productividad, tanto de la administración anterior como de esta administración. Esencialmente lo que busca es tratar de identificar qué trámites en la actualidad legal o desde el punto de vista práctico se están desarrollando como exigencias notariales sin que éstas sean razonables o exigibles dado otros medios alternativos. Solo recordar que aunque pudieran existir discrepancias sobre su contenido, en el informe de la Fiscalía Nacional Económica, en sus hallazgos de recomendación normativa, en la recomendación normativa la Fiscalía Nacional Económica realizó dos tipos de propuestas. Una que están vinculadas a las cuestiones más estructurales, que forman parte de otra discusión de un proyecto, y la segunda, una agenda de corto plazo, que está específicamente focalizado a la reducción de trámites innecesarios de gestión notarial. ¿Por qué sucede esencialmente esto? Hay dos razones fundamentales para esto. La primera es que acumulativamente en el tiempo distintas leyes han ido estableciendo exigencias notariales en el sistema legal chileno sin tener una visión más sistémica. Y la segunda, y esto es probablemente uno de los aspectos más relevantes, es que desde el punto de vista práctico, tanto en el sector privado, pero esto es particularmente complejo en el caso de la administración pública, se han ido imponiendo exigencias de gestiones notariales que no tienen respaldo legal y que pueden ser satisfechas mediante otro medio, en el fondo. La siguiente, por favor. Eso lo que provoca es que si uno analiza la estructura del sistema notarial, es decir, en tres grandes órdenes, uno el registral, el segundo ministro de fe y el tercero como ventanilla, la imposición de esos excesivos trámites lo que ha provocado es el aumento de estas en esta última sección. Eso tiene consecuencias bien significativas para los usuarios y para las personas en general, y es estar asumiendo costos en la gestión de trámites que son innecesarios porque pueden ser reemplazados por otro medio. Eso en algunos casos queda de un modo muy evidente en la exigencia de declaraciones juradas unilaterales que no tienen respaldo legal e incluso sus efectos probatorios son de dudosos efectos. Si ustedes miran, yo no voy a entrar en el detalle, en algún sentido el secretario de la Comisión ya ha hecho ese detalle sobre las normas y las estructuras normativas que han sido o que son objeto de cambio en este proyecto, pero yo diría que están esencialmente apuntadas en cuatro aspectos. La primera es eliminar aquellos casos donde tenemos reducción de escritura pública respecto de la presentación sobre determinados actos administrativos en contextos de procedimientos administrativos que responden a leyes dictadas antes de la Ley de Procedimiento Administrativo y en relaciones temporales que probablemente tenían un sentido cuando se dictaron pero que en la actualidad no cumplen ese objetivo. Lo segundo
a propósito de firma electrónica avanzada para determinado tipo de procedimientos que se realizan ante notario. La tercera tiene que ver con determinada supresión de actuaciones notariales en los casos en que son innecesarias, y las últimas que tienen que ver con gestiones que están vinculadas a los procedimientos administrativos de la administración pública. No quiero entrar en este detalle porque están singularizados y que forma parte de la discusión en particular, pero las normas y los procedimientos identificados forman parte de un levantamiento de información, primero que se hizo en la administración anterior y en la segunda que se realizó durante esta gestión durante el año pasado. Yo me quedaría en la que está vinculada al final sobre la administración pública. Bien, uno de los... No es que quiera pasar por alto el detalle de cada una de ellas, lo que pasa es que cada una de ellas tiene una justificación y una explicación que probablemente podamos conversar con usted en la discusión en particular. Pero sí responden a esa evaluación de trámites innecesarios que pueden ser acreditados por otros medios igualmente efectivos. Lo que sí tenemos, y yo diría que es como el símbolo de esta situación, es la exigencia de trámites y declaraciones notariales no establecidas por la ley y que las impone la administración pública. Para eso el proyecto de ley establece dos reglas. La primera, que está vinculada a la modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo, en otros términos, que evitar exigencias notariales en la administración cuando existen otros medios que son propios para eso. Y lo siguiente es que permita a la administración realizar su régimen operacional a través de medios electrónicos propios. Recordarán ustedes que por la Ley de Transformación Digital eso forma parte del proceso de implementación en la administración que se encuentra en desarrollo, que de hecho ha venido las tres últimas administraciones concentrado en eso. El segundo, el desarrollo de la clave única, y recuerden ustedes que de acuerdo a la Ley de Transformación Digital, los chilenos y las chilenas también van a tener domicilio digital, por lo cual lo que va a provocar es la reducción de una gran cantidad de trámites en ese sentido. Y la siguiente es ser explícito en que ningún organismo de la administración pública pueda solicitar declaraciones notariales, sino en aquellos casos en que expresamente se encuentra establecida por la ley, en el fondo, ¿no? Buena parte de los problemas que tenemos en gestión notarial son declaraciones juradas que no tienen fundamento legal y que han impuesto trámites adicionales y costos administrativos para las personas y para las empresas que resultan innecesarios. Eso es particularmente relevante en el caso de la administración pública y por eso este proyecto de ley considera estas dos normas de clausura que van en el espíritu de este proyecto. Eso, señora presidenta, es lo que puedo, en términos simples, explicar sobre los objetivos perseguidos por este proyecto. Gracias, señor ministro. ¿Le parece a los señores senadores que dejemos las consultas para después de la exposición de la asociación? Bien. Le damos la palabra, entonces, no sé qué van a hablar, el presidente Alfredo Marín. Martín, perdón. Martán. Está mal escrito acá, disculpe. No, es que está bien escrito, pero francés. Martán, sí, se pronuncia distinto, está bien. Disculpe mi ignorancia. Y también nos acompaña el vicepresidente de la Asociación de Conservadores, señor Carlos Miranda. Tiene la palabra, señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, saludarla y por su intermedio saludar a los honorables senadores integrantes de esta comisión, saludar al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, al señor secretario de la Comisión, a los asistentes y expresar nuestro agradecimiento por la oportunidad que se nos brinda para escuchar nuestra opinión acerca del proyecto de ley que nos convoca. Me acompaña el vicepresidente, como ha dicho la señora presidenta, don Carlos Miranda, que es conservador de bienes raíces de Santiago. En relación con el proyecto, ya en segundo trámite constitucional, me permito señalar que la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, desde hace muchos años, viene procurando y expresando la necesidad de simplificar algunos trámites y sin que nos corresponda a nosotros determinarlos, creemos que es muy importante tener en consideración dos aspectos fundamentales. El primero, si dichos trámites se refieren a hechos propios, y el segundo es si dichos trámites contienen actos o contratos que por su trascendencia y efectos obviamente van a tener efectos patrimoniales,
en derechos de tercero o bien se refieren a actos de familia. En el actual proyecto podemos visualizar dos cosas bastante claras. Primero, que se elimina la intervención notarial en algunas actuaciones, que por ejemplo en el otorgamiento de algunos poderes, y el segundo es que se elimina la formalidad que ciertos documentos, sean públicos o privados, sean reducidos a escritura pública. En esta materia, y siempre relacionado con la intervención notarial, señora Presidenta, estimamos razonable preguntarse, ¿qué es lo que busca una norma legal, una norma reglamentaria, cuando impone la intervención de un notario para la realización de un determinado trámite? ¿O qué es lo que busca la norma cuando exige que un documento deba ser reducido a escritura pública? Dada la naturaleza de nuestra función, evidentemente, la norma busca, con la intervención notarial, dar, mediante la fe pública, seguridad, credibilidad, certeza y estabilidad jurídica a los actos y contratos que emanan de estos trámites, y respecto a la reducción de escritura pública me voy a referir a sus efectos un poco más adelante. Entonces, estimamos que cuando se requiere la intervención del notario en un trámite que está relacionado con un hecho propio, obviamente que no hay inconveniente ninguno a nuestro concepto para eliminarlo. Me refiero a las declaraciones de soltería, declaraciones de sobrevivencia, declaraciones de ingreso, las de que una persona viva a expensas de otro, pero una situación muy distinta es cuando se trata de documentos que tendrán efectos patrimoniales en derechos de tercero o se refieran a actos de familia. Cuando hablamos de estos últimos, obviamente que entendemos que la rigurosidad debe ser mayor y se debe procurar obtener una seguridad jurídica que sea compatible con la importancia que tiene ese documento y los efectos que se puedan emanar del mismo. Para que esta seguridad jurídica realmente sea efectiva, se necesitan 4 situaciones básicas. Primero, la acreditación fehaciente de la identidad. Hemos visto muchas veces que se habla que la tecnología es capaz de hacerlo, nosotros estimamos que no, dado que lo único que demuestra un documento electrónico es que fue firmado utilizando la clave correcta y el dispositivo correcto. Nadie sabe quién está frente al computador. Lo segundo es determinar si la persona se encuentra manifestando su voluntad en forma libre, no presionada o sujeta de un ardid o de un engaño. Eso, obviamente, solo se podrá apreciar en una intermediación con la persona y no hay un sistema electrónico que lo pueda acreditar. Tercero, que la persona se encuentra en capacidad de entender el acto o contrato que está ejecutando, cosa que también requiere de la inmediación y de la presencialidad. Y cuarto, que este documento se ajuste a las normas legales o reglamentarias de manera que sea un documento legalmente eficaz. Cualquiera de estos 4 aspectos que falten en un acto contrato que tenga significancia, obviamente que va a debilitar su seguridad jurídica y lo va a dejar expuesto a ser impugnado a futuro. Por lo tanto, dado que es a la autoridad a quien corresponde determinar los trámites y el grado de seguridad que se pretende otorgar a un acto, tanto en lo jurídico como en lo relativo a su integridad, publicidad, verificación de autenticidad y su conservación inalterada en el tiempo, ello permitirá determinar si es o no necesaria la intervención notarial. En relación a aquellas disposiciones que suprimen la exigencia de reducir un determinado documento, sea público o privado, a escritura pública, solo me voy a referir a cuáles son los efectos que tiene cuando un documento es reducido a escritura pública. Primero, obviamente el documento adquiere la calidad de escritura pública y por lo tanto es importante en cuanto a su contenido, a su seguridad, a su eficacia y al valor probatorio. Segundo, que el documento queda agregado a un protocolo del notario. Este protocolo va a permanecer bajo la custodia del notario o del archivero judicial correspondiente. Lo cuarto es que es de acceso universal.
tratándose de una escritura pública, todas las personas tienen acceso a ellas. Lo quinto es que toda alteración a ese documento va a poder ser detectada con mayor facilidad. Porque este original, que está reducido a escritura pública y bajo la custodia del notario o del archivero judicial, va a poder ser consultado respecto de sus copias, realmente si ese es un documento íntegro o ha sido adulterado. Y lo final es que su extravío es altamente improbable, tenemos que estar bajo la custodia, en bóvedas especiales, y por lo tanto, si se llegara a extraviar, la misma norma legal y nuestro Código Orgánico de Tribunales establece la forma de reponer este tipo de documentos. Entonces, en definitiva, si el contenido, la seguridad, el alcance y los efectos jurídicos del documento no hacen necesarias dichas providencias o estas son posibles de cumplir de otras maneras, evidentemente que se debe resolver que no es necesario reducirlo a escritura pública, pero como he dicho anteriormente, eso corresponde determinarlo a las autoridades. En tema notarial, señora presidenta, es muy importante tener en consideración qué significa la actuación notarial. Y es investir a todos los actos en que interviene de una presunción de veracidad que los hace aptos para imponerse por sí mismos y dar seguridad al tráfico jurídico. Entendemos, entonces, que cuando una norma legal o reglamentaria dispone de la intervención notarial es porque quiere que se cumplan esos presupuestos cabalmente. En otro orden de cosas y relacionado a los trámites notariales, es necesario tener presente que existen trámites que tanto el Estado como las instituciones han ido imponiendo al quehacer notarial. Y el notario no puede hacer otra cosa que dar curso a esos trámites porque son los que posibilitan que la persona siga gestionando la actuación que está haciendo ante otra institución. Por ejemplo, podemos citar la declaración de que una persona se encuentra viva. Eso es una cosa que siempre se ha colocado en los medios de prensa como el mayor de los absurdos, que una persona deba declarar con 2 testigos que se encuentra viva. Quiero decir, señora presidenta, que hace 10 años la Asociación de Notarios planteó que este certificado debería ser otorgado por el registro civil, al igual que el certificado de soltería, porque bastaría que se estableciera que no existe un certificado de defunción asociado al RUT para saber que está vivo o que no existe asociado a ese RUT un certificado de matrimonio o de unión civil. En el tema de las legalizaciones tampoco ha sido entendible para nosotros que si el documento emana del Estado, sea el mismo Estado el que esté pidiendo la legalización del documento ante notario, salvo que la persona o la institución, buscando una mayor certeza para la copia del mismo, decida proceder de esta manera. En este sentido, recordamos lo mismo que decía el señor ministro, la Ley 1988 sobre el cotejo de fotocopias de documentos emitidos por el Estado, que lo hacía improcedente en materias relativas a la vivienda, a la salud, a la educación, a la previsión social o el trabajo. Hay normas legales que han tenido por objeto simplificar los trámites y en esto, persiguiendo el legítimo propósito, seguramente algunas empresas, algunas instituciones y algunas personas han decidido mantener estos trámites ante notario por una razón que consideramos relativamente fácil de entender, que es dónde hago valer la responsabilidad en caso que haya una anomalía. Entonces, hay normas como la 18.181 que establece que las declaraciones juradas de hecho propio, cuando se van a prestar en el Estado, basta que vaya firmada por la persona y que se señale la segunda identidad. Sin embargo, la siguen pidiendo que sea hecha ante notario. Entonces, el que las personas, las instituciones recurran al notario para verificar y para intervenir en estas actuaciones nos lleva a un tema relevante que es el de la responsabilidad. El notario, cuando actúa, cuando interviene en una actuación,
no solamente le está otorgando seguridad y certeza jurídica al acto contrato, sino que además está asumiendo la responsabilidad civil, penal y administrativa que pueda resultar de esa actuación. Es evidente para las instituciones y para las personas que hacer efectiva esta responsabilidad ante notario es muchísimo más fácil que tenerla que hacer valer ante el Estado. Va a ser más rápido, va a ser más fácil y va a ser más efectivo. ¿Y para qué hablar de las empresas certificadoras? Porque esas sí que no tienen ninguna responsabilidad en cuanto al contenido de los documentos ni en cuanto a quién fue el que hizo uso efectivamente del dispositivo y de la clave respectiva. Entonces, es evidente que la responsabilidad notarial se va a poder exigir de una manera más rápida y más efectiva. Y esto es probablemente lo que alienta legítimamente a las personas y a las instituciones a requerir la intervención del notario en los actos y contratos. Consecuente con lo anteriormente expuesto, señora presidenta, reafirmamos nuestra idea en el sentido que corresponde exclusivamente a las autoridades e instituciones pertinentes determinar cuál es el grado de seguridad y certeza que se pretende otorgar a un determinado acto o contrato o bien a un documento con la intervención notarial y en cuáles trámites se podrá prescindir de la reducción a escritura pública. Por lo anterior, reiteramos que estamos de acuerdo en la necesidad de simplificar trámites, algunos trámites, especialmente aquellos que se refieren a hechos propios, teniendo especial cuidado con aquellos trámites que tienen efectos en derechos de terceros, que tienen efectos patrimoniales o se refieren a actos de familia. Finalmente, en cuanto a la supresión de la reducción a escritura pública, estimamos que cuando no se requieren aquellas seguridades a las que me he referido anteriormente, ello es absolutamente procedente o si esas seguridades, por el contrario, también se pueden cumplir de otro modo. Reiteramos nuestro agradecimiento, señora presidenta, y por su intermedio a los integrantes de esta honorable comisión que nos hayan permitido entregar nuestra opinión respecto de este proyecto y quedamos a vuestra entera disposición para aclarar, complementar cualquier antecedente que se estime pertinente en esta materia. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted, don Alfredo. Lo solicitamos si nos pudiera hacer llegar una minuta con su presentación para hacérsela llegar a todos los señores senadores. La tengo aquí. Muchas gracias. Ofrezco la palabra, senador Cruzcoque. Sí, no sobre el tema, sobre señalarle a través suyo al secretario, efectivamente están llegando los mails, se van a una casilla de correo no deseado, así que lo lamento. Me está desconociendo la propia casilla. Gracias. Gracias, senador. Senador Walker. Muchas gracias, presidenta. Agradecer al ministro y a la Asociación de Notarios y Conservadores por su exposición. Creo que este proyecto que viene de la Cámara de Diputados es un proyecto pertinente. Yo creo que al menos hay que aprobar la idea de legislar. Efectivamente, hay una serie de trámites que se realizan ante la Administración del Estado, ante los servicios públicos, que pueden perfectamente operar como ministros de fe y que pareciera ser un exceso que además se han reducido a escritura pública. Siempre, a veces, en los detalles están las diferencias y en la discusión en particular podremos hacer ver algunas dudas. Por ahora planteo algunas. Cuando se habla, por ejemplo, de dos organizaciones de pescadores artesanales que comparten un área de concesión, uno deberá decir, bueno, ¿por qué es necesario reducir ese acuerdo a escritura pública? Yo voy a contar solamente una anécdota. Los pescadores de Peñuelas, en la región de Coquimbo, comparten un área de concesión, un área de manejo, con los pescadores de Caleta San Pedro. Y cuando uno conversa con ellos, dice, nunca supimos cuándo consentimos en compartir esta área de manejo. De hecho, quedan bastante lejos Peñuelas con Caleta San Pedro. Entonces uno tiende a decir, bueno, es muy importante ese consentimiento porque usted también representa una zona pesquera, presidenta, viven de eso los pescadores, no es menor
compartir un área de manejo y certificar que efectivamente hay un acuerdo basado en criterios científicos, obviamente, explotación económica para poder compartirlo, pero bueno, son dudas que vamos a hacer ver durante la discusión probablemente en particular. Respecto a las concesiones de gas, cuando saluda las servidumbres de las concesiones, la servidumbre por definición, muchas gracias, la servidumbre por definición es una limitación al dominio. Tratándose de limitaciones al dominio, uno tiende a pensar que debieran mantenerse la obligación por los efectos ante tercero de reducirse a escritura pública. Yo me he metido harto en el tema de la ley de sociedades anónimas deportivas profesionales. Hemos visto el proyecto de reforma un par de veces, no ha habido acuerdo todavía a votarlo en general, pero si hay un tema que yo tengo claro, es que la definición, para los que somos futboleros sobre todo, de un club de fútbol, de transformarse a sociedad anónima o a una organización deportiva profesional, no es menor. No basta que el notario certifique que efectivamente ante el ministro de Fe, en este caso del IND, los partícipes del club de fútbol, pensemos en Fernández Vial, por ejemplo, para que el senador Alfonso Urresti me siga, consciente de transformarse a sociedad anónima. No basta certificar la firma ante notario. Yo creo que en esos casos es importante que haya un notario que asista a la asamblea y certifique que hubo un quórum suficiente para tomar una definición de esa naturaleza, ¿no? de transformarse a sociedad anónima, a organización deportiva profesional, dice el proyecto de ley, porque también, como sabemos, puede ser una corporación con un fondo de deporte profesional. Esto yo quiero resaltar, ministro, no tiene nada que ver con el proyecto de los fedatarios, que es un proyecto distinto, que va a tener una discusión. A mí me tocó tramitar ese proyecto en la Cámara de Diputados, en general lo aprobamos, pero previmos también que habían algunos detalles que era importante corregir. Por ejemplo, cuando el notario autoriza el consentimiento del otro padre para la salida de un menor de edad, un niño o niña adolescente del país, eso requiere que el notario certifique el consentimiento del otro padre, porque hemos visto casos de verdaderos secuestros de menores porque hay dudas respecto a la autenticidad de la firma del padre que consentió la salida del país. Es complicado sacar algunas decisiones de la esfera notarial, porque además los notarios tienen responsabilidad civil, administrativa e incluso penal por su actuación. Pero en fin, yo creo que en general cuando ya hay un ministro de Fe del Estado, es importante, yo creo que es perfectamente posible prescindir la reducción a escritura pública de una actividad donde se certifica por parte del ministro de Fe, insisto, de un órgano del Estado, que la autenticidad del instrumento. Ahí yo tengo una sola duda y se la quiero plantear al ministro por su intermedio, presidenta. Si el proyecto contempla, tal vez no lo escuché bien en la exposición, la responsabilidad o una responsabilidad adicional del funcionario público que autoriza estos instrumentos. O sea, ya que estamos prescindiendo de la autorización notarial, pareciera ser razonable que por lo tanto le aumentáramos la responsabilidad al funcionario público, por ejemplo, no sé, de Servicio Nacional de Pesca, el IND, de la superintendencia, que tiene que autorizar estos instrumentos. Porque eso es importante, si vamos a darle el carácter de plena prueba o de suficiencia a la autorización de un ministro de Fe, que no es un notario, que tenga toda la responsabilidad del caso en caso de falsificarse la firma o el instrumento. Gracias, presidenta. Gracias, senador. Ofrezco la palabra a los señores senadores.
para que se junten las preguntas y luego le damos la palabra al ministro y al presidente de la asociación para que contesten. Senador Galilea. Gracias, presidenta. Bueno, tal como lo señaló el ministro, aquí hay varios proyectos distintos que tienen que ver con los notarios. Está el de los fedatarios, al que hacía alusión el senador Walker, está el de la firma electrónica avanzada, en fin. Pero el que estamos viendo en este instante es el boletín 13.535-7. Nunca había estado tan estereofónico yo. Hola, hola. Bueno, pero básicamente una serie de actividades que nacen de actos administrativos en términos generales, porque en el análisis que ha hecho el Ministerio de Justicia, la reducción a escritura pública vendría a ser como un segundo paso que le da validez al acto administrativo, cosa que en realidad no debiera ser. O sea, si la municipalidad en cuestión, en razón de que la Ley General de Urbanismo y Construcciones, primero, toma una decisión, ese acto administrativo vale por sí mismo y no porque después se redujo a escritura pública. El hecho de que, tomando el ejemplo que ponía el senador Walker, el tema no es que las servidumbres se inscriban en el conservador de bienes raíces en una propiedad, eso no es lo que toma este proyecto de ley, sino que lo que dice es que las gestiones respecto de servidumbres deben empezar en un cierto periodo, creo que eran 3 meses o 6 meses, desde que se establece la servidumbre por la autoridad administrativa. Entonces, lo curioso de la norma actual es que dice que esos 6 meses no empiezan a correr desde el acto administrativo, sino que desde que se redujo a escritura pública, lo que es un contrasentido. Entonces, no quiero latear con ejemplos, pero más allá de la discusión filosófica a la que hacía mención el señor Martán, yo quería saber si es que en todo este listado, porque yo lo he visto y en general me parecen todos perfectamente razonables, si es que en este boletín, en este proyecto de ley, ustedes ven alguna actuación en concreto que ustedes consideran que se apartaría un poco de los criterios que ustedes como asociación tienen respecto de seguridad, acreditación acreditación, publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Para ir, yo sé que las grandes dudas están en los otros proyectos de ley, pero como me imagino que queremos avanzar en esto, quería saber si en este, que a mí en principio me parece sensato, creo que en todas partes, si ustedes tenían alguna objeción respecto de alguna, porque lo que está, vuelvo a reiterar, de lo que se trata este proyecto es de que los actos administrativos brindan efectos desde que se produjeron y no desde que se reducen a escritura pública. Ese es finalmente el concepto básico que está detrás de este proyecto de ley. Así que quería plantear ese punto, presidente. Gracias. Gracias, presidenta. Saludar al ministro, a los invitados que hoy día exponen. Le habían solicitado a la presidenta que tuviéramos a la vista para trabajar con un instrumento común el informe que hizo la Fiscalía Nacional Económica el 2017 y que da cuenta precisamente el ministro en su presentación. 2 o 3 cosas que creo que es importante. Primero, yo valoro lo que el ministro cuando asumió señaló, queremos sacar este proyecto, que es un proyecto de simplificación de trámite, hay que sacarlo. Yo creo que en esto, y sería bueno si tenemos el consenso en eso,
Porque si nos ponemos a filosofar respecto de una serie de instituciones, de matrices, de modificación de instituciones, yo creo que nos vamos a demorar eternamente y creo que ha sido un problema eterno. Aquí este proyecto tiene discusión, tiene prioridad y es bueno poder identificarlo. El ministro hace una serie de referencias de trámites que son kafkianos respecto a este certificado de estar vivo, de soltería, de hágalo ante notario. Uno va aquí a cualquier notaría y hay filas de inmigrantes, filas de trabajadores con hacer trámites que son francamente, yo creo, inadmisibles. Yo lo digo y lo señalaba en todas sus letras, yo no estoy de acuerdo con los fedatarios, no me gusta esa institución. Yo creo que los notarios es una buena institución, creo que están mal regulados. Pero creo que la institución del notario, el conservador en Chile, como fe pública, cuando uno tiene una escritura pública, uno se siente tranquilo. Uno va al banco, va a una institución o una inscripción de una hipoteca. Eso da fe y para el sistema da tranquilidad, pero yo creo que se ha exacerbado. Y aquí no quiero dejar pasar algunas palabras que señalaba el presidente de los notarios, don Alfredo. Cuando usted dice que los notarios invisten los actos de veracidad por la inmediatez, permítame, don Alfredo, no estar de acuerdo con usted. Son miles, millones de personas que jamás han visto al notario. Jamás. De inmediatez nada. En escrituras públicas, lo veíamos en la sesión anterior, un par de sesiones. 100.000 repertorios. ¿Está el notario presente en ese repertorio? ¿Hay inmediatez? ¿Firmó ante mí? ¿Firmó ante el notario? No. Entonces, digámonos la verdad, para fijar el nivel de discusión. Yo valoro la institución de los notarios, de los conservadores, me parece que dan fe, pero no con esta multiplicidad de actuaciones y con este volumen, porque no lo es. Y para muestra, instalémonos en una notaría en la mañana, o dividamos la cantidad de escritura pública por el tiempo. ¿Está ahí el notario? ¿Firmó ante él? No. Para que seamos claros y no nos pisemos la capa entre superhéroes. Seguridad y certeza, sí. A mí me gusta la seguridad y certeza y creo que ahí hay un valor. Y por eso no me gustan los fedatarios. Yo no quiero que cada institución tenga un fedatario y cuando uno va a una tienda comercial, tienen en una oficina al lado de la sección de ropa interior, va a haber un fedatario. O uno compra un vehículo y en la sección de neumáticos, al lado de la sección de neumáticos, van a tener ahí un fedatario para... No, eso no me gusta. Pero tampoco me diga, por su intermedio, don Alfredo, que hay inmediatez, porque eso no existe. No existe. No, pues no existe, don Alfredo, no nos tome el pelo, pues sí. Si uno aquí en esto nos conocemos, pues, y conocemos el tema. Usted me dice que un notario que tiene 100.000 repertorios ve a las partes, no lo ve, pues. Lo ve un funcionario. La norma dice que es el notario. Pero para que veamos eso, seguridad de reducir escritura pública, yo creo que también tenemos que confiar en la administración. Cuando el registro civil da un certificado de nacimiento, yo entiendo que ese es un certificado cuando uno va a la universidad y la universidad le da un certificado de egreso, concentración de notas o no sé, algún trámite o la Corte Suprema en el caso de los... yo creo que eso no debiera por qué estar ante notario. Debiéramos precisamente cuando es el Estado el que requiere un certificado, tenga la facultad de... proviene del mismo Estado y tú das fe en eso y no tiene que ser refrendado ante notario. Yo en lo concreto creo, Presidenta, que debiéramos avanzar, entender que este proyecto tiene la simplicidad de poder, valga la redundancia, simplificar una serie de actuaciones, sacar del ámbito de las notarías una serie de materias, de trámites que hoy día son absolutamente inoficiosos y que no aportan valor de lo que usted sí dice en seguridad y certeza. La seguridad y certeza la tiene que dar el registro civil, en el caso la universidad reconocida por el Estado o otras instituciones, no el notario. Dejemos las notarías para los trámites efectivamente
de escrituras públicas y de certeza y seguridad, pero con la inmediatez, pues, no con el mesón, no con el mesón, porque eso es trabajar con un supuesto que no existe. Y, por último, el entender cuál es el ámbito, si nosotros lo vamos a hacer esto en referencia al registro civil, a la inspección del trabajo, cuál es el ámbito, y ahí pedirle al ministro de cuáles son las orillas, ministro, de cuáles son los bordes de este proyecto, para ver qué conjunto de actuaciones efectivamente vamos a excluir de la notaría, si el informe de la Fiscalía Nacional Económica como elemento, o es un estudio que ustedes señalaron, o también, como alguien reiteraba acá que me antecedió, de entender que si es necesario darle nuevamente facultad o reafirmar la validez de esos documentos que otorgan esos ministerios. Yo creo que hay que tener una definición básica en que todo, no sé, pues todo certificado expedido por el registro civil tiene un valor. Bueno, esa es la discusión que yo creo que hay que dar para tener un borde, para tener un margen, pero podamos despachar este proyecto y dar una señal clara de regulación. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. Ofrezco la palabra. Senador. Presidenta, sí, solo yo saber, si fuera posible, saber qué sería lo que la Asociación de Notarios considera más controversial para poder ir a los puntos más esenciales del proyecto y bueno, dado que parece haber acuerdo general, tratar de votarlo en general y ir a lo particular en la medida que haya controversia. Gracias. Gracias, senador. Yo también quisiera hacer algunas consultas. Comparto algo que acá se ha dicho. Yo creo que era necesaria una actualización en esta materia a partir de la dictación de la Ley 19.880, ¿no es cierto?, que sobre procedimiento administrativo, en que una de las cosas que establece es que le prohíbe a la Administración Pública exigir ningún documento de aquellos de que el propio o que esté en poder del Estado. Claramente resulta bien apartado de la lógica el exigir, por ejemplo, estos certificados de soltería cuando el registro civil tiene y va a dar mucha mayor fe de que eso es efectivo a una declaración ante notario de la propia persona. Sí, y así en términos generales yo estoy de acuerdo con avanzar en esto. Creo, y eso comparto con que deberíamos ver. A mí me preocupa un poco la fe pública y la certeza jurídica, que es uno de los temas más importantes de los trámites que se hacen ante notario, ¿no es cierto? Entonces, saber qué pasa con esa certeza jurídica, con esa fe pública, un documento notarial, no obstante que pueda, ¿no es cierto?, probarse su falta de veracidad, pero en términos generales hace plena prueba. Al dejar de exigirse, perdería, ¿no es cierto?, cada una de estas actuaciones, dejarían de tener esa certeza jurídica, y quiero saber cómo se aborda eso. Yo soy partidaria de los federatarios, no de todas las materias, no como está el proyecto, sé que es otro proyecto, pero me gustaría saber si hay algunos de los temas que aquí se eliminan que en el otro proyecto, ministro, están entregados a federatarios. Sí, comparto con el senador Walker, pero que no está entregado a los fedatarios, porque es lo primero que dice, nada relacionado con el tema familia o niños está entregado a federatario. Por cierto, eso tiene que dar la mayor seguridad posible. Entiendo que lo que más preocupa a la Asociación de Notarios conservadores y archiveros son aquellos que se refieren o pueden afectar hechos de terceros, básicamente el tema contractual. Y mi consulta es si el hecho de sacar la actuación o la reducción a escritura pública de algunos temas, ¿por qué ustedes podrían considerar que el acto de autoridad, el acto administrativo, no hace plena prueba? ¿No es cierto? Cuando es un acto
firmado por la autoridad, embestida con todas las atribuciones para ello. Y en el fondo lo que hace la escritura pública no es más que reducir ese acto de autoridad, no le hace ninguna modificación. Entonces, ¿por qué daría mayor fe la reducción a escritura que el acto de autoridad mismo? De hecho, por ejemplo, las compraventas o las transferencias de bienes inmuebles para vivienda que hace del Ministerio de Bienes Nacionales a Vivienda no requieren escritura pública, basta con el acto, el decreto de la Administración que se inscribe como tal en los conservadores. Ahora, hace poco salieron algunas autoridades exigiendo la reducción, pero nunca se ha exigido históricamente. ¿Cuál es la diferencia para ustedes en la dictación de esa transferencia, el decreto, el documento de la autoridad que hace esa transferencia con estos otros en que sí se exige la reducción a escritura pública? Ministro, le ofrezco la palabra a usted y luego a la Asociación de Notarios. Muchas gracias, presidente. Ministro, senador Galilea, ¿me podría reemplazar 5 minutos de la presidencia, por favor? Tengo que hacer una pequeña y breve diligencia. Bueno, ministro, tiene la palabra. Por su intermedio, señor presidente, algunas consideraciones previas en relación a las preguntas formuladas y a los objetivos del proyecto. Algunas señaladas por usted, otras por el senador Walker y además por la senadora Densperger. El contexto. Muchos de los trámites notariales de actos administrativos que se deben reducir a escritura pública datan de regulaciones anteriores a la Ley de Procedimiento Administrativo. Esto es bien relevante porque el año 2003, cuando se dictó la Ley de Procedimiento Administrativo, se resolvió una de las cuestiones relevantes y la primera es que un acto emitido por la autoridad goza de presunción de legalidad, algo que, por cierto, había reconocido ampliamente la literatura especializada y la jurisprudencia, pero otra cosa distinta es que lo dijera expresamente la ley. Y lo segundo, que en el caso de los actos administrativos publicados en el Diario Oficial, el artículo 49 de la Ley de Procedimiento Administrativo entiende que son autentificados por la simple publicación en el Diario Oficial. Eso explica, en consecuencia, que una cantidad importante de las propuestas de desnotarización que están acá se refieren a innecesario que actos administrativos sean reducidos a escritura pública, porque es como que usted reduciera 2 veces a fe pública un trámite que resulta innecesario. ¿Por qué esta cuestión es relevante? Porque en la administración pública existen ministros de fe. Por eso, un certificado del registro civil usted no requiere reducir la escritura pública, ¿no? O sea, sería como... Y en los ministerios, por ejemplo, la condición de ministro de fe, de acuerdo a la ley, la tiene explícitamente el subsecretario. Y lo mismo sucede en el resto de los servicios públicos, una discusión que, por lo demás, en el caso del derecho chileno, se amplió y se debatió al momento de dónde debían realizarse las declaraciones de patrimonios e intereses cuando en la década del 2000 se establecieron por primera vez. Y por eso, si ustedes revisan, la forma y modo en que se realizan las declaraciones de patrimonio e intereses se realizan en una plataforma donde lo declarado en un procedimiento administrativo de esas características tiene por ese solo hecho validez. En algún momento al inicio también se incorporó a la declaración ante notario, pero luego tempranamente fue eliminado por lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque los efectos que tiene la Ley de Procedimiento Administrativo en esos 2 artículos, el 3º y el 49, es que la presunción de legalidad y de autenticidad de un acto emitido por la Administración suponen acierto en 3 cosas al menos. 1, de los hechos, 2, de las reglas y 3, de la validez. Y por eso, a consecuencia de la consulta que se ha formulado acá, esos actos administrativos así señalados son instrumentos públicos sujetos a las reglas de responsabilidad del artículo 193 del Código Penal, que son exactamente las que tiene ahí vinculado. El elemento común, entonces, de muchos de aquellos aspectos que suponen desnotarización se refiere a que es innecesario reducir a escritura pública actos administrativos que por sí mismos gozan de presunción de legalidad y de autenticidad, y por eso el elemento común de que varias de ellas son la sustitución mediante la publicación en el Diario Oficial.
Las otras tienen que ver con declaraciones unilaterales que, como acá se ha explicado, resultan innecesarias. Y la tercera son de las exigencias que se imponen en la administración pública respecto de aquellos casos en que no se encuentre legalmente establecido, entre otras cosas porque la Administración hoy día dispone de mecanismos tecnológicos para esas declaraciones unilaterales sin necesidad de recurrir a un tercero como ministro de Fe, sino que a aquellos que dispone la propia Administración. Eso, señor presidente, para responder las inquietudes planteadas. Presidente, Gracias, solo ministro. una Senador precisión, si nos pudiera ayudar el ministro en su exposición. Se señalaba que a propósito de la declaración de patrimonio se había utilizado en algún momento la figura de que sea antenotario y luego se había desechado y simplemente por la inclusión en la plataforma que tenemos que realizar los parlamentarios o quienes somos dirigentes de colectividades políticas, si nos pudiera referir eso, que me parece bien la evolución o los elementos que se tuvieron a la vista, ministro. Le rogaría, senador, que haga las peticiones a través del presidente, A través suyo, presidente, de la comisión. Hacia el ministro. Ministro, me imagino que escuchó. Sí. Por su intermedio, señor presidente. Al inicio, cuando se regularon este tipo de declaraciones, después de la Ley de Probidad del año 99, las declaraciones juradas, recuerden, se realizaban en papel, era una administración pública que no tenía tecnología y, en segundo lugar, también era relevante, no estaba dictada la Ley de Procedimiento Administrativo. Se generaron dos interrogantes en ese momento. La primera, ¿qué pasaba en aquellos casos donde no existía ministro de Fe en determinados servicios públicos? Y, por lo tanto, lo que se hizo fue permitir declaraciones juradas ante notario. Una vez que se realizaron las reformas, lo que quedó establecido claramente es que bastaba que esas declaraciones juradas fueran realizadas, por eso se realizan con clave única en los procedimientos administrativos electrónicos respectivos. Esto también es importante por otro tipo de cuestiones más bien de índole práctico. Ustedes recordarán, sobre todo para quienes ejercían el oficio o el ejercicio profesional en la litigación, que las autorizaciones de patrocinio y poder en muchísimas ocasiones se requerían por autorización ante notario, hoy simplemente se realizan a través de la plataforma de oficina virtual del Poder Judicial. ¿Por qué esto es relevante explicarlo? Porque la legislación chilena, que dispone muchas de las autorizaciones ante notario, están establecidas en contextos sin ley de procedimiento administrativo y sin tramitación electrónica de muchos de esos trámites. El elemento común que tienen los trámites que se encuentran incorporados en este proyecto de ley son aquellas que se pueden satisfacer por la regla de la ley de procedimiento administrativo o bien por otros medios que son de fácil tramitación digital. Por cierto, el listado podría ser mucho más extenso, pero también es responsable identificar que el listado que actualmente existe es respecto de aquellos que se han evaluado con otros organismos de la Administración, tanto en la Administración anterior como en esta, como posibles de alterar sin comprometer la fe pública. Eso, señor presidente. Muchas gracias, ministro. Don Alfredo Martán. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio procedo a contestar las consultas que se han hecho. En primer lugar, hemos manifestado tanto al principio como al final de nuestra exposición que estamos totalmente de acuerdo en la eliminación de ciertos trámites y solo hemos hecho presente cuáles son los efectos de lo que es una actuación ante notario o lo que es la reducción de escritura pública, ya que corresponde a las autoridades fijar los trámites y no a los notarios. Nosotros somos los que nos llevamos la crítica porque la gente comúnmente piensa que somos los notarios los que exigimos este certificado de sobrevivencia o estamos estableciendo los trámites. Por lo tanto, estamos de acuerdo con muchas partes del proyecto, si no es con todas. Solamente nos preocupa el tema concursal, donde se está entregando un poder para absolver posiciones, que es un tema que queda optativo a la firma electrónica avanzada o a la asistencia de notario, y respecto de una asamblea, digamos, que solo se va a reducir a escritura pública, eliminándose la necesidad de comparecencia de notario a esa asamblea. Bueno, alguien tendrá que determinar quién es el que va a calificar si se cumplió o no se cumplió con el quórum y si los acuerdos que refleja el acta son los que corresponden. En lo demás quiero ser
tremendamente claro, señora presidenta, que la Asociación de Notarios apoya, y lo hemos dicho que hace 10 años veníamos pidiendo que muchos certificados que otorgamos nosotros fueran otorgados por el registro civil. En ese tiempo se nos contestó que no era posible porque no podían certificar hechos negativos. Pero no eran certificar hechos negativos. Cuando uno saca un certificado de un vehículo, dice el vehículo no presenta anotaciones que limiten el dominio. Aquí pues, se puede decir perfectamente no tiene asociado un certificado de matrimonio o de unión civil o no tiene asociado un certificado de función. En consecuencia, nosotros creemos que la reducción a escritura pública de los decretos, de los actos administrativos, es absolutamente innecesaria en muchos casos. ¿Qué es lo que va a ganar en definitiva? La publicidad. La publicidad del acto administrativo que no es publicado en el diario oficial es limitada. La publicidad en una escritura pública es mayor. Ese es un tema que habría que considerar según los efectos que vaya a tener el acto administrativo en general. Entonces, son estos dos aspectos los que a nosotros nos llaman la atención, pero insistimos, no somos quienes fijamos los trámites, solo hacemos presente qué es lo que significa la actuación notarial. Por su intermedio, señora presidenta, le contesto al senador Durresti y quiero decirle que jamás ha estado en mi ánimo que nos tomemos el pelo. Yo, la verdad, es difícil entre los dos, pues, no nos va a resultar o vamos a tener problemas. Respecto del número de repertorios que hacen algunas pocas notarías en el país, al señor ministro le consta que nosotros le hemos hecho llegar, dentro de las peticiones que formulamos, que se limitara el número de repertorios por notaría. Estoy plenamente de acuerdo con lo que dice el senador Durresti, pero de las 450 notarías que hay en el país, no son más de 15 las que están en esa situación. Tenemos muchísimas notarías en zonas apartadas de los principales centros urbanos que están permanentemente recibiendo a las personas y orientando y configurando jurídicamente los instrumentos que solicitan. Por lo tanto, la intervención del notario es efectiva y por lo demás no podemos dejar de lado lo que el propio artículo 504 del Código Orgánico de Tribunales establece, que le entrega una función muy especial a los trabajadores de notaría y conservadores, porque dice que deben tener el número suficiente para el pronto y expedito ejercicio de sus funciones. Y eso es un tema que hay que tenerlo claro. Normalmente se ha mirado al trabajador de notaría como que es una persona que está de más en el sistema porque él es el que atiende a la persona. Pero está el trabajador de la notaría y está el notario el que está revisando el contenido del documento y la cédula de identidad, y cuando hay dudas es el notario el que en definitiva procede a resolver el tema. Por lo tanto, los trabajadores de notaría son personas especializadas que tienen una función que el propio Código Orgánico de Tribunales le señala. Por lo tanto, cuando dicen firmó ante mí, documento firmado en la notaría es firmado ante el notario. Es así, es lo mismo que dijéramos que los comparendos en los tribunales no tienen validez porque se han hecho ante los actuarios y no ante el juez. Entonces, este es un tema bien importante resolver, pero nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se limite el número de repertorio. Estamos empujando porque la intervención del notario sea lo más completa posible dentro de cada actuación y tramitación. Y si nos opusimos al estudio de la Fiscalía Nacional Económica, que se ha transformado en el verdadero libro sagrado de la reforma estructural del sistema notarial, quiero solo decir, señora presidenta, que ese estudio se hizo en 2 regiones de las 16 del país y abarcó solo 2 ciudades de todas las que existen en el país, más de 350, solo Valparaíso y Santiago, y algunas notarías de Santiago y algunas notarías de Valparaíso, y extrapoló esas conclusiones a todas las notarías del país, diciendo, por ejemplo, que los notarios ganan en promedio 14 millones de pesos. El notario de Juan Fernández, el notario de Los Muermos, de Maullín, de Chile Chico, de Puerto Cisnes, de Cochrane, ganan 14 millones de pesos. Entonces, creemos que ese estudio de la Fiscalía Nacional Económica hay que mirarlo con cuidado. Hubo una conclusión previamente establecida y después se sacaron los argumentos. Quiero decir, por su intermedio, señora presidenta, a los integrantes de esta honorable comisión, que la Asociación de Notarios asesoradas por expertos, no por sí mismo,
hizo más de 135 observaciones al estudio de la Fiscalía Nacional Económica, preinforme, y no se acogió ninguna. Entonces, ese estudio, si bien es cierto, el sistema requiere modernización, lo venimos pidiendo hace mucho tiempo. Los más incómodos en que no haya una modernización luego son los propios notarios conservadores, porque no están las reglas del juego claramente establecidas. Pero yo, cuando hablo de intermediación, estoy hablando de la verdadera intermediación que se está generando, que yo, que soy notario de Santiago, quiero decir que hago 6.000 repertorios en el año y tengo un contacto permanente con las personas como muchos otros notarios. O sea, y el que se haga frente a los trabajadores es porque ellos, por expreso mandato legal, así lo hacen. Entonces, ¿cuánto número de repertorio? Bienvenido sea limitar el número de repertorio. En cuanto a los fedatarios que muchos han hablado, sabemos que representan un grave riesgo para la fe pública, pues, y este va de otro proyecto, pero ciertamente no tienen oficina, hacen casi las mismas funciones del notario, no tienen fiscalización oportuna, pueden ser capturados por algunos intereses, etcétera, etcétera. Hay mucho que hablar sobre el tema, pero ya que se mencionó, aprovecho de referirme también a eso. Entonces, la verdad es que, con respecto, señora presidenta, de los contratos de compraventa de inmuebles que hacen el Serviu, claro, esos contratos, si bien es cierto, emanan del Serviu y son firmados en el Serviu, posteriormente son protocolizados en la notaría para efectos de lograr su inscripción. Sí, esa es, digamos. Claro, no, reducidos a escritura pública no, sino que son protocolizados y se mantienen los protocolos del notario mediante el acta respectiva. Eso, señora presidenta, muchas gracias. Yo sigo a disposición de ustedes. Ofrezco la palabra. Senador Galilea y luego el ministro. Ya, solo en el afán de ir precisando la conversación, entendería yo que la Asociación de Notarios, a través de don Alfredo, tiene solamente aprehensiones en dos aspectos. En la ley concursal, respecto básicamente de un pliego de posiciones que hace el acreedor. Yo no le veo mayor tema a eso, sinceramente. Y lo segundo, en la ley de sociedades anónimas deportivas, pero ahí quizás no lo han revisado bien porque lo que se está suprimiendo solamente es reducir a escritura pública un certificado que acredita lo que la escritura pública de constitución de sociedad anónima ya dice. Entonces, es de toda obviedad que ese certificado, o sea, si yo ya comparecí como asociación a formar una sociedad anónima deportiva, es muy raro que además tenga que emitir un certificado que tenga que reducir a escritura pública que diga lo mismo que dije en la escritura pública. Entonces, bueno, yo tengo en la página 8 y 9, son los dos puntos. Entonces, yo solo quería señalar, presidenta, en aras de la celeridad en que podemos sacar este proyecto, general, si quiere general y particular, yo no tengo ningún problema porque creo que todas las hipótesis están bien resueltas. Como dijo el ministro, pueden haber muchas más simplificaciones en nuestro, pero creo que este es un muy buen primer paso. Gracias. Sí, vamos a votarlo en general, término de las intervenciones y para que se apruebe prontamente en la sala y darnos un tiempo para indicaciones. Ministro, antes de darle la palabra, en respecto a la observación que hacía la asociación y que les preocupa la publicidad, todos aquellos actos administrativos de autoridad que afectan a terceros, yo creo que hoy día ya se publican y si no podríamos, vía modificación, establecer la exigencia de que sean publicados todos aquellos actos que de verdad afectan a terceros. A mí me parece lógico darles una norma de publicidad especial. Ministro. Por su intermedio, señora presidenta. Efectivamente, tenemos dos reglas. Uno, en la Ley de Procedimiento Administrativo. El tercero, la presunción de legalidad de cualquier acto. Y el 49, autentificación del diario oficial. Pero la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿no?, expresamente señala en la 20.285, en el artículo 7º, letra G,
que se deben publicar, ¿no?, todos los actos o resoluciones que tienen efectos a terceros. Es decir, la publicidad es bastante amplia. Si ustedes, de hecho, miran los portales de cada servicio, ahí está singularizado actos en relación a terceros. Uno pincha ahí, están todos los actos administrativos que tienen impacto en relación a terceros, aunque no correspondan a actos que deban publicarse obligatoriamente en el diario oficial. Es decir, la idea de publicidad está satisfecha y disculpen la explicación que probablemente es re poco atractiva, pero la regulación de numeración única, correlativa y anual de los actos administrativos está explícitamente regulada y, por lo tanto, los registros de oficina de parte de todo Ministerio y Servicio Público se encuentran especialmente regulados. Esto es relevante porque es algo que la Auditoría de Contraloría suele hacer y por eso en la Administración Pública hay problemas cada vez que se reserva número. Es decir, lo que quiero decir es que desde el punto de vista de la gestión documental de numeración y fecha en la Administración está intensamente regulado por esa regulación doméstica que probablemente no resulta atractiva para nadie, pero que es importante. Gracias, ministro. Senador Durresti. Presidenta, yo creo que avanzamos en la línea de lo que decía yo, fijar unos bordes en los cuales hay un funcionamiento adecuado o perfectible en la Administración y entender, separar los ámbitos. A mí me gustaría invitar, sin perjuicio que tengo entendido que vamos a votar en general, invitar a la directora nacional o director nacional del trabajo. Yo creo que hay mucha norma y muchos de los atochamientos que hay en notaría, en mesones, es producto de trámites también laborales. Yo creo que ahí hay un punto en el cual, en la misma visión, o si usted, ministro, lo ha trabajado por su experiencia anterior de académico, el poder entender. No hay nada peor desde mi punto de vista, y ahí es donde vuelvo al tema de la inmediatez, por su intermedio a nuestros invitados. Cuando digo si un trabajador, para resguardar sus derechos laborales, tiene que estar en la notaría, afuera de una notaría, haciendo fila, pagando un derecho, y eso se traduce simplemente en fijar una fecha, en fijar una norma, y tiene un costo adicional, yo creo que eso perfectamente debiera ocurrir en la institución especializada que es la Inspección del Trabajo. La Inspección del Trabajo para efectos de poder salvaguardar esa situación, o en las secretarías municipales también cuando hay normas desde el ámbito local, y municipios tenemos en todos lugares, digamos, es una institución de mucho más cercanía al afectado. Entonces hago esa referencia, no sé si el ministro tiene algún punto sobre eso, particularmente en el ámbito laboral, o que dejemos planificado en una invitación posterior no creo que sea necesario la ministra del Trabajo, más bien la Dirección del Trabajo, que es quien tiene una malla administrativa en todo el territorio, y es donde generalmente recurren los trabajadores por despido injustificado, finiquito o una serie de temas. Gracias, senador. Ofrezco la palabra, don Alfredo, y luego el ministro. Perdón, señor ministro, si usted... solamente aclarar, digamos, en el comparado que a mí me llegó por su intermedio, señora presidenta, al senador Galilea, se suprime el artículo 27, donde dice: la asamblea deberá celebrarse con asistencia de un notario público, porque el acta de la asamblea dará testimonio de los miembros que asistieron, de los reclamos, y se reducirá a escritura pública. Por eso que puede ser mi confusión, pero eso me aparecía como eliminado. Respecto de los finiquitos, señora presidenta, son 4 ministros de fe los que están autorizados están facultados para autorizar un finiquito, que es el notario, el oficial civil, el inspector del trabajo y el presidente del sindicato. Normalmente la gente opta por ir a las notarías porque en un momento se pensó en la supresión de que los notarios participaran en este proceso, y fue la propia Dirección del Trabajo la que dijo: nosotros no vamos a dar abasto en este tema. Por lo tanto, se mantuvo como ministro de fe, en este caso al notario, y efectivamente son
muchos los finiquitos, pero son 4 los ministros de fe que pueden intervenir en su autorización. Gracias, señora presidenta. Ministro. Adicionalmente, lo que se indica, solo recordar que la regulación sobre el finiquito electrónico data de julio del 2021 y por eso se permite la gestión del finiquito electrónico expresamente por la ley. Hoy día está en el 177 del Código del Trabajo. Y la Dirección del Trabajo tiene una plataforma con ese fin. Bien. Ofrezco la palabra. No habiendo más consultas, señor secretario, le solicito tomar la votación en general. La señora presidenta somete a votación la idea de legislar en esta materia. Senador Surcuscoque. A favor, señor secretario. Gracias, senador. Senador señor Durresti. A favor, señor secretario. Gracias, senador. Senador Sor Galilea. A favor. Gracias, senador. Senador Sor Walker. A favor, señor secretario. Gracias, senador. Señora presidenta. A favor. Señora presidenta, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Bien, entonces hemos despachado en general este proyecto. Vamos a pedir a los comités que lo vean prontamente. Es un proyecto que está con urgencia. Tenemos 15 días. Igual le pedimos al ministro que si se nos llega a vencer la renovemos. Decirle además a los señores senadores que ya fue enviado a su correo institucional el informe solicitado por el senador Durresti de la Fiscalía Nacional Económica. Bien. Bien. Habiendo dado término a la materia de esta sesión, esta se levanta. Momentito. Pero ese es tema no de la sesión, pues. Muchas gracias a todos nuestros invitados.